Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Cabina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, esto es Radio INA. Yo soy Leonardo Bastida y en esta ocasión contamos con la presencia de las investigadoras Yesenia Peña, Lili Hernández, Eloísa Díez y Armando Cano. El tema del día de hoy es la diversidad somos todes, todas y todos. Y a propósito de este tema me gustaría comentar que este año se llevará a cabo la 21ª edición de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual. 21 años de realizar este evento de maneras muy variadas. Los primeros años en la capital mexicana, en la Ciudad de México, después trasladándose hacia diversos estados de la República Mexicana, que ha visitado prácticamente la mitad del país, y debido a la pandemia por COVID, desde hace 3 años comenzó su etapa virtual. Y pues a propósito de esta semana que ya viene para el mes de septiembre, pues me gustaría comentar y preguntarle a la doctora Yesenia Peña que nos pudiera explicar cómo ha sido la trayectoria de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Pues muchas gracias por la invitación y efectivamente las Semanas Culturales de la Diversidad del INA se han ido paulatinamente consolidando en un espacio de diálogo y acercamiento, donde sabemos que las diferencias, las formas de identificación, identidad, afinidades y las percepciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, en las colectividades, en los intercambios con las instituciones, en la activación y militancia en organizaciones civiles, pues siempre están imbuidas de tensiones, de procesos ideológicos, de relaciones de poder. Y es ahí donde a lo largo de estos años, pues un grupo de académicos junto con un gran apoyo del trabajo que vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil, pues nos hemos dado a la tarea de buscar diálogos, voces, dar espacios para poder hacer, si no un activismo integrado, sí una revolución pacífica que lucha por reducir la discriminación y violencia a través de los diálogos y el conocimiento. Porque estamos claros que justo las acciones académicas que se realizan en las ciencias sociales, en la antropología y en el humanismo, pierden sentido si no tienen una aplicación social, si no tiene una ética y una continuidad para tener ese diálogo abierto con las comunidades. ¿Qué se ha logrado? Ha sido, primero que nada, toda una aventura poder tener este espacio, consolidarlo y darle continuidad. Desde un principio, donde todavía incluso en la academia se hablaba de una heterofobia, quien tocaba estos temas de sexualidad, de violencia, de militancias de la diversidad sexual, era tachado, era visto, era segregado de manera muy contundente. Hoy en día y a través del tiempo, pues se han logrado luchas, se han logrado movimientos y por supuesto nos hemos sumado para que pueda haber formas de convivencia social más libres para todas, para todos y para todos. Y tal es el caso que estas semanas pues también se han transformado. Iniciábamos con una serie de información sobre las investigaciones que se realizaban en la materia, que eran muy pocas, y que teníamos justo que generar redes de quienes han hecho el trabajo duro, que han sido los movimientos de la sociedad civil, los activistas, los periodistas como tú, los artistas como Eloísa, como Armando, que han permitido ir posicionando y haciendo visible e identificar estas realidades que ahora nos permiten las libertades que se tienen.
y que nosotros como investigadores, investigadoras, nos han dado también la posibilidad de hacer interpretaciones y un acompañamiento mutuo de conocer la realidad humana sobre la diversidad sexual. Puesto que todos en algún momento de la vida, Leo, hemos escuchado, visto, vivido la implicación sentimental, social, emocional, económica y física de ser diferentes. Y más en la cama, en las identidades, en las formas de orientación sexual y de las expresiones de nuestra vida. Por eso para nosotros ha sido un verdadero placer y honor dar continuidad a esto de la mano de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Nada más para recordarle a nuestro público que pues es la coordinadora fundadora de esta semana que nació con el siglo XXI y que me gustaría nada más rápidamente, pues, sin abusar del micrófono, recordar que cuando empieza esta semana, muy lejos estaba el matrimonio igualitario, muy lejos estaba el reconocimiento de la identidad de género, y al paso de cómo han ido avanzando estas temáticas en la agenda pública, pues ha sido en esta semana donde se han llevado grandes discusiones al respecto, ¿no? Y Eso también me queda muy claro. la despatologización de la condición trans y poner justo en la mesa el diálogo de estas luchas lo que son también todo el movimiento intersexual, ¿no? Y hoy en día estamos ya en un contexto donde también las poblaciones étnicas están luchando por sus diversidades sexuales locales, más la diversidad sexual contemporánea de lo LGBTQ+, y también todo lo que está emergiendo en cuanto a los no binarismos, también con estos rompimientos emergentes de poder. Adelante. Claro, no, pues definitivamente los temas han sido múltiples, variados, y bueno, ya 21 ediciones justamente pues le han dado ya a la semana una fisonomía propia, y para eso me gustaría que pues la maestra Lilia Hernández, quien también ha sido fundamental en el desarrollo de estas 21 ediciones de la semana, pues nos comentara cuáles han sido las características, qué es lo que ha distinguido esta semana, porque estos temas a veces ya vemos que hay muchos eventos al respecto, pero qué es lo que le ha dado el toque a esta semana que hace que pues literalmente cientos de personas cada septiembre de cada año pues se congreguen una vez más, ¿no? Entonces, si nos podría comentar un poco, maestra Lilia, sobre este sello distintivo de la semana. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos están siguiendo en esta entrevista y también gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por el apoyo para difundir el evento. Pues sí, Leo, este evento surge un poco, como comenta Yesenia, en el interés de que la academia también tenga algo que decir, también tenga una reflexión en torno a estos temas, porque como bien comentó Yesenia, todavía a inicios de este siglo la academia no se involucraba o no tan abiertamente en estos temas. Entonces, el interés o lo que ha caracterizado a este evento es que hemos podido coincidir tanto investigadoras o investigadores de diferentes instituciones, autoridades también de diferentes instituciones, tanto de gobierno a nivel nacional y estatales, dependiendo los lugares donde hemos estado, activistas de diferentes movimientos, de diferentes sectores y grupos, tanto LGBT como indígenas, como de diversidad funcional, artistas también, periodistas. Entonces, hemos intentado sumarnos a las acciones que ya había por parte de las organizaciones civiles, que ya existían desde antes de esta semana. Nosotros tratamos de sumarnos a ese esfuerzo que ya las organizaciones tenían
tratando de que hubiera voces desde diferentes sectores, desde diferentes ámbitos. También hemos tenido a religiosos y religiosas en el evento, porque también queremos que este ámbito que ha sido tan cuestionado desde la religión sobre las normas y pautas de comportamiento sexual que se han establecido, sobre el género y demás, que también tengan una voz crítica al respecto. Entonces, como que esa ha sido la particularidad que ha tenido esta semana. Y muy interesante, Maestrilla, muchas gracias, porque pues este año el lema es la diversidad somos todes, todas y todos. Esta 21ª edición pues partirá bajo ese lema que inicia ya el próximo 4 de septiembre, inician los trabajos y pues nos vamos toda la semana hasta el 9 de septiembre justamente trabajando al respecto con esta semana que estará muy nutrida. Y justamente para ver lo nutrida que está, doctora Yesenia, si nos pudiera decir, pues, cuáles son las temáticas que este año estarán, ya nos da un adelanto, pero cuáles van a ser las temáticas propiamente. Tengo entendido que serán por día, más o menos cómo quedó organizado el programa, si nos pudiera, pues, comentar un poco al respecto para, pues, a todas y todos quienes están escuchando, pues, se conecten ya a partir del próximo domingo 4 de septiembre. Claro, sí, Leo, pues particularmente esta semana tenemos 3 ejes principales. El de la inclusión, todos, todas, todos, que implica la superación de toda forma de discriminación e inclusión para reducir las barreras de distintas índoles que impiden o dificultan el acceso, la participación, el aprendizaje, la generación de políticas públicas, estrategias y programas. Y que también tenemos toda una parte donde se va a hablar de las cuestiones lingüísticas que han dejado mucha huella, ¿no? Donde todavía muchas personas no alcanzan a entender la dimensión de lo que son los lenguajes inclusivos, que ya hemos estado familiarizados con ellos desde la perspectiva que ahora desde estas perspectivas de la diversidad no binarias. El segundo eje es el de la vida cotidiana y la interseccionalidad como herramientas que permiten profundizar en los análisis de las categorías de cuerpo, género, sexualidad y también en el surgimiento de desafíos sobre estos procesos de discriminación y violencia que hoy sabemos que con la pandemia pues eclosionaron por todos lados y no se redujeron. Entonces, a pesar del desarrollo que hemos tenido, sigue vital esa problemática que pues se mantiene vigorosa desafortunadamente. El tercer eje que estamos manejando en esta ocasión es el de la cultura, el arte y la tecnología, que invitan a dialogar sobre esos imaginarios de la diversidad sexual en los medios de comunicación, particularmente en la literatura, el cine, ¿no? Las redes sociales, que también nos abren un paradigma de cómo ahora nos estamos relacionando con el ciberespacio, cómo ahora nos estamos relacionando en la distancia, y qué potencialidades tiene la tecnología para las nuevas formas de convivencia social y de expresión, búsqueda, obtención de parejas, de relaciones románticas e incluso de encuentros eróticos. En ese sentido, para nosotros estos 3 ejes que de alguna manera son el ángulo que nos permite a nosotros entrar a este espacio de diálogo, pues también permite la revisión de experiencias colectivas y conjuntas de qué tanto se ha avanzado, qué tantas tensiones están surgiendo y nuevamente qué problemáticas están por resolver. Y ahí me gustaría, Leo, si tú consideras pertinente, que la doctora Lili nos profundice un poco más sobre el programa y quiénes van a ser estos invitados. ¿Cómo ves? Claro que sí, además de que recordar que además de la discusión altamente teórica y académica que siempre se termina suscitando, pues también hay un sinfín de actividades culturales dentro de la propia semana. Entonces, pues, si la maestra Lilia nos comenta qué continúa en el programa y qué actividades culturales también se podrán disfrutar a lo largo de esta semana, pues sería muy bueno que nos lo comentara.
Muchas gracias, Leo. Pues como bien comenta Yesenia, tenemos ahí algunos ejes temáticos que son muy importantes, que todavía siguen siendo un reto. ¿Qué más quisiéramos que temáticas sobre violencia y discriminación pues ya no fuera necesario abordar? Sin embargo, hoy en día todavía es un tema, un problema vigente. Pero como bien comenta Yesenia y comentas, Leo, además de las actividades académicas, conferencias, mesas de debate, conversatorios, pues también siempre otra forma de llegar a la reflexión, a la crítica, a la discusión sobre estos temas, pues son los eventos culturales y algunos de ellos son, por ejemplo, la presentación de libros. Vamos a tener la presentación de 5 libros y 2 revistas en este evento. La presentación del libro La Revolución Asexual de Celia Gutiérrez, La Línea Rosa de Mark Herbiser, Voces del Otro Lado y el otro libro del vocabulario de Juan Jacobo Hernández y Con las niñas no y tampoco los niños de Frida Guerrera. Esos son los 5 libros que se van a presentar y además 2 revistas. Una revista de la colectiva Brújula Intersexual, que justo es su revista que tiene el mismo nombre que la colectiva, y se van a abordar los 3 tomos de su historia. Se llama como tal la revista Nuestra Historia y Resistencia. Es muy interesante porque habla sobre el movimiento intersexual y lo que han tenido que enfrentar. Y el número 12 de la revista de Estudios de Antropología Sexual, que es una revista que es editada por Yesenia Peña y por el Instituto de Antropología e Historia. Estos 7 vamos a poder verlos, platicar, que conozca la gente que se está hablando sobre estos temas a través de la presentación con sus autores, autoras y comentaristas. Pero además, otro elemento que también es muy importante para la reflexión de estos temas, pues es la cuestión audiovisual, por lo cual vamos a contar con la proyección de 13 películas cortos y o documentales durante la semana, para lo cual justo IMCINE a través de la plataforma Filmin Latino se unieron a esta semana, igual que el año pasado, para apoyarnos en difundir de esta manera también, porque la reflexión también es importante realizarla de esta manera. Entre ellas, entre las películas cortos y documentales que vamos a tener, se encuentran La Duda, Alón y Fragmentos, que son realizados por el proyecto intersexual, en particular por la compañera Adiós al Futuro, que son ideas originales de ella que ya fueron plasmadas en algunos cortos. También vamos a contar con las películas Nudo Mixteco de Ángeles Cruz y Lo que nunca nos dijimos, también esa es otra película. Además, vamos a contar con varios cortos y documentales que tratan la temática trans. Entre ellos encontramos Visibles, historias de adolescencias trans, dirigida por Juan Carlos Larrondo, El mismo corazón, dirigida por Norali Uribe, Subamos juntas la montaña, dirigida por Dana Albiker, Victoria por Eloísa Díez, que nos acompaña en esta entrevista, Traviatas de Manuel Alejandro Villalobos, y algunos cortos y documentales con la temática gay, entre ellas Cuarto de Hotel de Alejandro Zuno y Oasis, que también del mismo director, y Acuitzeramo de Miguel Ángel Caballero. Estas películas, cortos y documentales serán transmitidos por 24 horas cada día, del 5 al 9 de septiembre, con el apoyo de Filmin Latino. No, pues un programazo académico y cultural, porque bueno, pues se van a presentar tanto investigaciones como debates y los libros y películas que están en el ojo de estos temas, ¿no? Son filmes muy premiados, algunos de ellos, de los que van a estar disponibles en las plataformas, y los libros, pues es lo más actual editorialmente, ¿no? Que han estado llegando a México durante los últimos meses y sin nada, no cabe nada decir de los especialistas que estoy aquí revisando el programa y que son muchísimos los nombres que están aquí en el programa y que como siempre, pues justamente van a provocar esta reflexión, que además, pues al paso del tiempo, pues se convertirán en temas editoriales, ¿no? Por lo regular en las semanas, pues también suelen darnos como producto, como un regalo, pues también las memorias, ¿no? Y eso creo que también eso es
una gran contribución al respecto. Y bueno, pues también además de nuestras queridas investigadoras organizadoras de esta Semana Cultural, pues también tenemos invitadas e invitados este día aquí al programa, y la primera de ellas pues es Eloísa Díez, quien es cineasta cofundadora de La Sandía Digital. Y bueno, Eloísa, pues muy buen día, y me gustaría pues también preguntarte sobre, desde tu perspectiva, cuál es la importancia de abordar temáticas sobre la mujer y los colectivos LGBTT pues en el cine, ¿no? Hola, pues muchas gracias a la Semana de la Diversidad y muchas gracias, Leo, por esta conversación. Pues la importancia de los relatos, preguntaría como primero, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de los relatos en nuestras vidas? Los relatos construyen los mundos que habitamos. Eso es desde que no sé, el ser humano se reunió frente a una fogata para contar las primeras historias. Los relatos que contamos construyen los mundos que habitamos. Y los relatos en nuestro mundo actual están muy en manos de una industria audiovisual. Una industria audiovisual que, como decía al inicio la doctora Yesenia, están cruzados por conflictos de poder, están cruzados por ideologías, están cruzados por una visión del mundo. El cine es parte de eso, ¿no? Hay muchas veces cineastas que dicen, es que no es tarea del cine dar un mensaje. Y podemos decir, no, es verdad, no es una tarea del cine dar mensaje, pero el cine construye representaciones. El cine construye imaginarios sobre quiénes somos, sobre cómo vivimos, sobre lo que soñamos, sobre cómo queremos vivir el mundo, ¿no? Y esta industria audiovisual además tiene como condiciones económicas muy particulares, ¿no? Donde acceder al cine sí requiere de una situación de privilegio económico, de privilegio social, de privilegio de estatus. Entonces, quienes a contar historias y relatos audiovisuales suelen ser ciertos grupos sociales. Y lo que ha ocurrido con las mujeres, con los grupos LGBT, es que por lo general nuestras historias han sido contadas por hombres blancos, por hombres de los centros, ¿no? O sea, desde una cierta mirada. Entonces, la importancia de poder abordar temáticas no solo de la mujer, sino desde las mujeres, e historias transformadoras, ¿no? Porque también ocurre mucho que quizás puedo ser mujer y contar un relato que fortalece o reafirma estereotipos, ¿no? Lo que es importante también es cómo contamos esas historias que nos hablan de la diversidad, precisamente, que nos abren los mundos, que en lugar de cerrarlos y, como diría Chimamanda Ngozi, crear un relato único, es que es un relato que por lo general toma un elemento solamente de nuestra identidad y de ese elemento, de ese único elemento, hace todo en una imagen de nosotros, reduciéndonos por lo general a, no sé, puede ser mujer víctima o mujer esposa o patología, o no sé, cómo nos reducen a una cierta mirada que no es nuestra, que es externa, que por lo general simplifica, minimiza, patologiza y demás. Entonces es muy importante poder contar esa diversidad de historias que nos dicen que sí vivimos de otra manera, que sí somos diversos, que sí es posible soñar con otros horizontes, ¿no? Vivirlos, gozarlos, porque sí, sí aquí estamos, y muchas veces esas representaciones nos están dejando fuera. Por eso para mí el cine es como un espacio importante, no construye mensaje, pero eso construye representaciones y mundos que luego vamos a habitar. Entonces ahí esa es la importancia para mí. Claro, además que pues, el cine ha sido un vehículo esencial para, yo diría, como dices, no dejar un mensaje, pero sí, pues para ir mostrando, ¿no? Para ir posicionando las temáticas desde las décadas, bueno, se ha hecho ya historia de cine que hable sobre temas de diversidad, y ha sido una temática siempre presente, ¿no? Siempre ahí teniendo como buscando resquicios entre la cartelera, entre la producción cinematográfica, ¿no? En el caso de México, muchos años quedó ahí
el personaje de la Manuela, por ejemplo, pero poco a poco se ha ido como actualizando la temática y justamente, pues hoy en día que digámoslo así, hay más incluso plataformas de exhibición, más posibilidades de producción y de rodaje. Tú, Eloísa, ¿cuáles consideras que son las problemáticas principales que se están proyectando en los trabajos cinematográficos en torno a la mujer y los grupos LGBTQ+? Pues bueno, quizás va a variar un poco también estas problemáticas de acuerdo a, pues también dentro del cine hay como decir, como distintos espacios, ¿no? Y tenemos la industria que nos sigue hablando de la mujer como esposa, ¿no? O sea, sí, de la repetición de estereotipos, donde eh, el chico gay es el chico divertido y simpático que hace reír al protagonista, ¿no? O confidente del protagonista, o sea, esos lugares estereotipados donde en general se suele colocar. Entonces tenemos ese mundo de la industria, tenemos un mundo más como, si se quiere, como de un cine de autor o de autora que va explorando desde otros lugares, pero bueno, creo que hay una gran diversidad. Creo que dentro de este mundo lo más interesante es cuando eh, no sé, mujeres afromexicanas, personas trans, mujeres lesbianas, hombres gays, pueden contar sus propias historias, ¿no? O sea, cuando contamos desde el propio lugar y no, no sé, sí, no se usurpa ese lugar, porque muchas veces lo que se hace es eso, cuento en lugar de otro lo que al otro le está pasando, pues es mucho más interesante cuando al otro, o la otra, o el otro me está contando cómo vive, qué quiere, con qué sueña. Y por otro lado, creo que hay una búsqueda bien interesante, tanto también en este como universo del cine de autor o de autora, pero también en las expresiones comunitarias, participativas, esos otros cines que están como empujando. Creo que hay una búsqueda de contar relatos desde la dignidad, ¿no? O sea, ya no únicamente desde esos problemas y violentos, sino también desde las resistencias, desde los otros mundos que construimos, desde los propios sueños, desde aquello que somos y que, digamos, que caminamos cotidianamente, ¿no? Entonces creo que por suerte se está, digamos, con la diversidad de plataformas, como dices, se están abriendo las opciones de películas, pero también las opciones de miradas, o sea, miradas nuevas, miradas que transforman y que nos ayudan a decir, eh, o a cuestionar qué es lo normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es la identidad? ¿Cómo se construye la identidad? Que de repente pareciera que es como si nos entregaran una tablita hecha en piedra cuando nacemos y eso ya se queda, ¿no? Y es como, pues no es así, o sea, la identidad se construye, se vive, se habita. Entonces, bueno, creo que hay muchas problemáticas y temas, pero lo que me gustaría resaltar es eso, como esta búsqueda de contar desde las propias voces y desde un enfoque de la dignidad. Muchísimas gracias, Eloísa. Continuamos, solo me permito recordar a nuestras y nuestros radios, ciberescuchas más bien, que el tema de esta ocasión es la diversidad somos todes, todas, todos, a propósito de la 21ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Y bueno, pues recordarles que contamos con la presencia de la doctora Yesenia Peña, de la maestra Lilia Hernández, de Eloísa Díez y Armando Cano, con quienes hemos estado charlando sobre este evento que ya es toda una tradición desde la agenda de las diversidades, de los derechos humanos, del género, y que bueno, pues justamente platicando al respecto, Eloísa, justo para ya pues continuar esta reflexión que nos estamos haciendo a propósito del tema del cine, eh, pues comentar y cuál es tu opinión desde, bueno, hablabas de estereotipización, cuando se habla de temas de diversidad en el cine, que ha ido cambiando, que se han abierto muchas posibilidades eh, para hacer justamente trabajos con mayores miradas más cercanas, ¿no? Tal vez incluso a las propias realidades desde diferentes perspectivas. Y bueno, pues sobre todas las problemáticas que abordábamos un poquito, digo, sé que es muy ambicioso plantearlo,
pero ¿cómo se puede dar alguna solución a estos problemas que nos has planteado? ¿Cómo continuar avanzando en un mundo del cine que hasta hace poco las mujeres no tenían mucha voz, y ha sido los Ujú. últimos años donde se ha posicionado el tema de que también las mujeres necesitan una voz? ¿Cómo ir solucionando esto, Eloisa? Em, pues creo que hay diferentes, obviamente, caminos. En lo personal, como voy por la apuesta de lo colectivo, eh, así como están abriéndose los temas y las miradas, pudiéramos decir como una diversificación de los relatos en el cine. eh, Uno de los elementos que creo que también está detrás es como el trabajo colectivo y comunitario, ¿no? O sea, cómo abrimos espacios para explorar, aprender, experimentar en la realización audiovisual, no solo las personas que salen de escuelas de cine, sino todas, todos, todes, o sea, para contar nuestros relatos y nuestras historias. Entonces, en ese sentido, esa apuesta colectiva, en mi caso, se nombra la Sandía Digital, es una colectiva de producción y formación audiovisual, que también trabajamos en comunicación estratégica para la defensa de los territorios, otro tema, digamos, de diversidades ahí que se abre muy complejo, bueno, y muy en disputa en particular, eh, pero bueno, desde la Sandía somos una colectiva feminista formada por mujeres que buscamos justamente, bueno, o que creemos en el poder transformador de las historias, ¿no? Y en cómo historias que podamos contar nosotras, pero también cómo compartir la herramienta y que nuevos grupos, nuevas personas, nuevas comunidades también puedan acceder y contar. O sea, ¿no? Creo que eh, todas y todos tenemos voz, pero no hay canales para que esa voz se exprese, ¿no? Todas y todos tenemos algo que contar, pero muchas veces esos espacios no es tan fácil acceder por muchísimos factores, ¿no? No uno solo. Entonces, trabajo en red, trabajo colaborativo, son las maneras, ¿no? De ir tejiendo espacios para formarnos entre todas, todos, todes, a compartir herramientas, pero también distribuir, porque la distribución es algo que siempre se queda en el aire y podemos producir historias muy, muy lindas que llegan a 4 amigas y ya. Entonces, ¿cómo hacemos para tejer esas redes de distribución, de reflexión y demás? Yo creo que para mí esa es una de las formas, como, no sé si resolver, pero de caminar este problema y de transformar también una práctica, ¿no? De hacer cine. Y dentro de eso, pues bueno, sí, empujar la reflexión y crítica, ¿no? En estos días anda circulando mucho lo pueden encontrar en redes como algunos elementos para pensar las buenas prácticas del cine, ¿no? Donde incluso eso está hablando de la entrega del material, porque luego ese material se queda en manos de un cineasta, una cineasta y no se de regresa. Entonces, cómo también vamos alejándonos de cierto extractivismo cultural en el cine, cómo nos cuestionamos la propia mirada cuando contamos historias desde otros lugares. Entonces, no sé, creo que por ahí iría mi respuesta. Lo colectivo es una forma gozosa Claro, para cambiar esto. no hay más con un proyecto como la Sandía, que ya cuánto tiempo lleva trabajando, Eloisa. Este año cumplimos 11 años. Han habido muchas etapas de esta sandía rodante y lo que también es muy rico es con integrantes también nuevas. En este momento hay un equipo muy fuerte, muy joven, como muy bonito. Entonces, bueno, sí, 11 años de vida con todas sus etapas. Así. Muchísimas gracias, Eloisa. Pues te estarán proyectando varias filmes de la Sandía a lo largo de la Semana Cultural. Revisen el programa, ahí estarán, y pues justamente pues creo que conocerán más a fondo desde las diferentes perspectivas de las directoras, pues los trabajos que muestran, que además la verdad es que son muy, muy, muy apetecibles y que se están convirtiendo también en referentes sobre ciertos temas, ¿no? Y eso también es muy importante mencionar. Son películas que se han comenzado a posicionar y convertir, pues, algunas
en referentes, ¿no? Para ir conociendo alguna temática en específico. Y bueno, pues la Semana Cultural siempre se ha caracterizado también por las sorpresas, digo, ya nos han dado un gran catálogo de actividades, pero me gustaría ver si la doctora Yesenia y la maestra Lilia también nos pudieran compartir que iniciará el próximo 4 de septiembre a través de un evento presencial. No sé si nos pudieran contar un poquito en qué consistirá este evento, este domingo 4 de septiembre, quiénes participan, cuáles serán pues, los temas a tratar ese día y pues será el banderazo inicial de esta 21ª edición. Pues dentro de la campaña de Antropología e Historia, tanto el Instituto a través de la Coordinación Nacional de Antropología, la Dirección de Antropología Física, INCINE y FININDATINO, pues nos damos a la tarea también de hacer la inauguración formal del evento en el Museo Casa Carranza. Y en pues vamos a tener la inauguración formal por parte de las autoridades, de las instancias convocantes el día 4 de septiembre a la 1 de la tarde, y vamos a contar con la presencia del ensamble que dirige Armando Cano. Y bueno, a mí me gustaría, Leo, que Armando nos hable un poco más de eso. Y antes de poderles dar la palabra, pues que también estamos muy contentos, contentes de que hay participantes a nivel académico y de activismo desde Guatemala, Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, España y pues bueno, en México desde Baja California hasta Yucatán, hasta la península, que de manera solidaria dan seguimiento y su tiempo para poder llevar y armar en colectiva esta semana cultural y bueno, pues poder llevar las voces, los trabajos, las investigaciones al público, que este evento se ha caracterizado en todas sus ediciones en ser un evento totalmente gratuito, donde podemos entrar en diálogo todos y todas, todos los participantes. Entonces, pues también esto para nosotros es muy enriquecedor, agradecemos mucho el esfuerzo, la participación y sobre todo que las temáticas que como ya comentamos que se abordarán en este año van desde los desafíos de comprender lo que son los movimientos LGBT en la actualidad, los archivos, lo no binario, seguimos con las problemáticas del ser mujer, las comunidades indígenas, el abordaje de la sexualidad, las ideologías religiosas, cómo retoman estas nuevas formulaciones que vienen con mucha fuerza, cómo estamos redescubriendo las diversidades también, ¿no? Porque también algunos se pensaban fijas las identidades y ahora sabemos que son muy móviles, dinámicas, cambiantes y en ese sentido, cómo se eslabonan con otros grupos como población afrodescendiente, indígena, entre otros tantos, donde la migración y las luchas interminables pues también dan cuenta de las resistencias que hablaba Eloísa y de las resiliencias que se tuvieron que desarrollar ahorita en momentos de pandemia. Pero bueno, volviendo justo a la inauguración, pues contentísimas de contar con Armando Cano y el ensamble Moise. Adelante. Ya nos está adelantando lo que el próximo domingo ocurrirá y justamente pues para eso, ¿quién mejor que el propio Armando Cano, que es director de este ensamble Voice, que nos platique justamente la historia de este ensamble, hace cuánto tiempo se forma, cómo se conforma, quiénes actualmente lo integran y bueno, cuál es una parte de su repertorio. No sé, por favor Armando, si nos pudieras un poquito comentar al respecto. Claro que sí, Leonardo. Muchísimas gracias, primero que nada, a la invitación de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual y gracias por la oportunidad de conversar contigo el día de hoy, Leo. Ahorita escuchando platicar a Eloísa acerca de Sandía Digital, me pone a recordar los inicios de este ensamble vocal
A diferencia de Sandía Digital, nosotros tenemos escasamente año y meses de habernos conformado y es un proyecto interesante dadas las condiciones en las que se originó, puesto que estábamos a mitad de una pandemia. Entonces, precisamente con la intención de emplear nuestro tiempo de manera productiva, de esparcirnos, de salir del confinamiento de alguna manera que psicológicamente nos estaba afectando, un alumno y amigo de canto me propuso la idea de formar un ensamble de cantantes y ensayar, digamos, de manera segura, 5 o 6 personas en casa, de una manera como muy discreta y reservada. De alguna manera, yo como licenciado en música le dije que para mí era una cosa seria esto de hacer grupos artísticos y que no estaba seguro si estaba como listo para esta situación. Obviamente estábamos hablando de integrantes de la comunidad LGBTQ+. Entonces le dije, vamos a hacer una convocatoria abierta en Facebook y a ver qué pasa. Entonces recibimos cantidad de videos y sobre todo de personas interesadas, necesitadas de comunicación, de contacto, de expresión, de darle causa a la creatividad en ese estado de pandemia, ¿no? Y a partir de ese momento a la fecha hemos pasado por, como dice Eloísa, muchas etapas en las que nos hemos ido encontrando poco a poco los integrantes que actualmente estamos en ella y que nos hemos conectado de una manera profunda, no solamente desde el arte, sino obviamente desde lo humano. Entonces, recientemente empezamos a tener actividad pública en diciembre y prácticamente pues agradezco realmente la oportunidad de tener este espacio ahora en la Semana Cultural porque tendremos aproximadamente 4 o 5 presentaciones. Sin embargo, tenemos, les digo, más de un año en encierro ensayando y ensayando y ensayando y justamente pues es lo que estamos ahorita buscando, estos espacios en los que podamos promover la voz de esta comunidad o colectivo artístico que transmite todas estas historias de las que estamos hablando, pero a nivel musical, con las letras de las canciones que nos son representativas. Hablando un poquito del repertorio, se integró con base a los intereses de cada uno de los integrantes. Cada quien propuso las canciones de su preferencia y de alguna manera se integra este grupo de canciones que finalmente nos representan en diferentes momentos, épocas o tribus, por así llamarlo. Y es curioso que la mayoría de las canciones han sido interpretadas o hechas famosas también por mujeres. Y esto demuestra cómo el colectivo, específicamente de hombres gay, por así decirlo, nos identificamos fuertemente con estas canciones que les dio voz una mujer anteriormente, ¿no? Y cómo nos las hemos apropiado y reinterpretado en este ensamble vocal que le pusimos el nombre de Voice para unir las palabras de voice, de chicos en inglés, y la palabra voice, de voz también en inglés, y formamos este nombre Voice, que puesto que cantamos canciones tanto en inglés como en español. Pues ya queremos que llegue el día, Armando, para escucharles, pero también, pues un poquito, como bien lo mencionabas, el proyecto, además de ser un proyecto musical, también es un proyecto transgresor en el sentido de que, pues justamente uno de los mensajes que posiciona desde su fundación es el de la diversidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los retos que has tenido para justamente impulsar un coro con estas características y para promover un mensaje de la diversidad cuando a veces pues sigue habiendo desafortunadamente gente que no está muy conforme al respecto, ¿no? ¿Cuáles han sido tus experiencias y cómo ir posicionando este proyecto cuando pues tiene características particulares y que justamente pueden en algún momento chocar, ¿no? Con algunas otras visiones? Puedo comentarte hasta ahora, Leonardo, que no hemos tenido una experiencia desagradable, afortunadamente. Hemos sido bien recibidos desde la convocatoria hasta el recibimiento del público. Obviamente nos hemos movido aún en espacios pequeños y con comunidad más cercana. Sin embargo, creo que
uno de los apoyos más importantes que hemos tenido en el cumplimiento de nuestro proyecto y nuestra intención de ser portavoces de la comunidad LGBT a través de la música ha sido el apoyo que nos brindó el Centro de la Diversidad Cultural México, el CCD, que se encuentra en la colonia Roma, y gracias a su apoyo nosotros podemos tener ensayos semanalmente en sus espacios. Ellos han sido de alguna manera nuestros mecenas para poder llevar este mensaje, puesto que este centro también está orientado a la comunidad LGBT. Sin embargo, a pesar de que sabemos que existen aún todas estas pues mensajes de discriminación en los medios masivos, etcétera, y en otras comunidades, afortunadamente nos hemos enfrentado todavía a algunos de ellos. Yo te diría que los retos más grandes que hemos enfrentado como colectivo artístico hasta el momento han sido los que la mayoría de los grupos artísticos se enfrentan, que tienen que ver con la integración de las personas que colaboramos, el altruismo, el mensaje, la conexión, el compromiso, el trabajo, etcétera. Entonces, fuera de eso, me siento bastante contento de los pasos que hemos dado hasta el día de hoy. A nivel del público, ¿cómo les recibe? ¿Qué les comentan tras las presentaciones? ¿Se han presentado fuera de la Ciudad de México? ¿Hay una interacción pública? ¿Cómo así? Sí, afortunadamente me parece que en esta era digital las redes son un apoyo también muy importante en la difusión de este tipo de voces. Entonces, la gente nos ha recibido a través de los medios y a través de las presentaciones en pública también con mucha amabilidad, con mucha emoción, mucha alegría, desde niños, jóvenes, adultos, sobre todo porque tienden a identificarse con la música. No distingue realmente el género y la sexualidad. Entonces, las interpretaciones que les ofrecemos pues suelen tener todo este carácter LGBT muy vivo, muy alegre, muy expresivo, incluso desinhibido. En nuestro colectivo presentamos hombres de género cis, de género no binario, de género queer. Entonces, todas estas facetas han resultado atractivas para nuestro público y gracias a las redes, personas incluso sin conocernos nos han invitado a sus eventos para que podamos también ofrecer y seguir difundiendo estos mensajes. Y hemos participado en varios festivales relacionados también con la temática LGBT. Y justamente, pues Armando, no sé, digo, uno de los principales, digámoslo así, como espacios creativos desde sus comienzos, cuando en Estados Unidos y en otras partes del mundo se comienzan a crear los coros, pues con este ensamble Voice nos sigue mostrando que continúa la tradición, pero de cierta manera también la necesidad de expresión, ¿no? Artística sobre pues en este caso pues las canciones, como mencionan, ¿no? Que cada quien aporta desde su trinchera, que cada quien selecciona. Entonces, pues no sé, algún adelanto de lo que próximamente escucharemos, algún mensaje para el público, para que conozca algo más de Ensamble Voice, además de la presentación que habrá el próximo día de la inauguración de esta semana. Claro que sí, Leo. Estamos adaptando unas canciones de música pop en inglés y en español de cantantes famosos de la industria como Madonna, como Eurythmics de los 90s, George Michael, que también tomó la bandera en algún punto. Quizá cantemos algo en español que estamos preparando. Gloria Trevi, que también representa a la comunidad, Natalia Lafourcade, algo por ahí. Tenemos un repertorio amplio y ahí donde estamos seleccionando los últimos detalles para presentarles un repertorio de unos 15 minutos aproximadamente este domingo. Perfecto, pues más que preparados y preparadas. Muchísimas gracias, Armando. Esperamos escucharles con mucha ansia el próximo domingo. Y bueno, pues doctora Yesenia, no sé si nos pudiera también explicar quiénes convocan en esta ocasión a esta 21ª edición de la Semana Cultural y pues formalmente cuando se arranca todas las actividades. Sí, este evento es convocado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Yesenia, que es investigadora de la institución de la Dirección de Antropología Física, como bien comentaste al inicio, Leonardo, que es la fundadora de esta semana. Entonces, el instituto está convocando a través de la Coordinación Nacional de Antropología Física, la Dirección de Antropología Física, y se nos unió el Instituto Mexicano de Cinematografía con la plataforma Filmin Latino. Como comentó Yesenia, tenemos actividad presencial inaugural el 4 de septiembre, domingo, a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en el Museo Casa de Carranza. El 5 al 9 de septiembre, actividad exclusivamente virtual que será transmitido por el canal de YouTube de la Coordinación Nacional de Antropología. Las actividades son gratuitas, abiertas al público en general. La transmisión de películas cada día del 5 al 9 de septiembre van a cambiar. Tenemos exhibición de 24 horas el 5 y así sucesivamente, con un cambio de películas que las pueden consultar en el programa. Constancia de asistencia, como comentó Yesenia, al inscribirse y asistir al 80% de las actividades, para lo cual pueden pedir informes en el correo semanaculturalsex@ina.gov.mx. Ahí les podemos brindar informes, pero también pueden consultar el programa. Las actividades están circulando en redes, en el Facebook del instituto, y también en la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en la página de la Coordinación Nacional de Antropología. En ambos lugares también pueden consultar el programa y la información. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, maestra Lilia. No sé si creo que tenemos la información completa. Recuerden, hay que inscribirse. El horario es corrido, ¿no? Es todo el día de actividades. Tengo entendido que es a partir de las 9 de la mañana, más o menos aproximadamente hasta las 4, 5 de la tarde, o un poquito más tarde, con pues un espacio para alimentos en el transcurso del día. Entonces, bueno, pues ya está claro, hay que revisar el programa. No sé, algún comentario final, maestra, doctora, para alentar a nuestros escuchas a que estén a partir del 4 conectados. Claro que sí, invitarlos. El día 4 también se va a proyectar las actividades que tenemos en el Museo Casa Carranza por TV INA, y también, pues bueno, recordar que todos estos diálogos, intercambios, pues nos hablan de las diferentes maneras de andar en este mundo, de pensar y de construir otras posibilidades. Estamos hablando de puntos de partida de muchas comunidades y de muchas experiencias individuales. También estamos hablando de procesos de piel narrada, de procesos de pensar si somos más que el cuerpo que habitamos, ¿no? Y de lo que hemos comentado en esta rica charla, de que somos memoria, y precisamente a través de nosotros podemos ver esos mundos que habitamos y otras posibilidades de convivencia social. Muchísimas gracias, Leonardo, por esta entrevista, y a Radio INA. Mi nombre es Leonardo Bastida, y a nombre de Radio INA, pues agradecemos la generosa participación de la doctora Yesenia Peña, de la maestra Lilia Hernández, de Eloísa Díez, de La Sandía Digital, y de Armando Cano, de Ensamble Voice. Muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotres, presentándonos este evento de relevancia, insisto, en la temática de diversidad, y diversidad no solo sexual, sino diversidad cultural, diversidad corporal, diversidad de pensamiento. En fin, una gran evento que a muchos, como en este caso quien está a cargo del micrófono este día, pues nos ha formado en la temática. Y también pues quiero agradecerles a todas y todos quienes, nuestros ciberescuchas. Sin ustedes, pues estos programas no son posibles. Muchísimas gracias. Y pues les sugerimos consultar más de la producción que se lleva a cabo en Radio INA en www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos en la realización de este programa a la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción y grabación Eva Nivaldo Morales, edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.